Amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast El Extra Base con Mari Montes y un servidor Daniel Álvarez. Hoy lunes 16 de septiembre, lo que significa que estamos en la penúltima semana de temporada regular. Pasó rápido. Hola, buenas. Porque no sabemos a qué hora nos están viendo. Em, Rápido. Sí, ¿verdad? Ha Sí, pasado. sí, porque nos ponemos a pensar que eso, por lo menos a nosotros que cubrimos el béisbol en Miami, nos quedan dos series. Nos quedan dos series y nos quedan dos series muy interesantes, muy buenas, con mucho que jugarse. Para Miami realmente no, pero para los Dodgers y para los Bravos de Atlanta sí. Los Dodgers están ahora metidos otra vez en la pelea divisional porque el San Diego está apenas a 3.5. Todavía queda una serie de 3 juegos entre estos equipos, por eso los Dodgers no pueden regalar terreno y San Diego tiene que seguir ganando si quiere ganar la división, que la quieren ganar realmente, pero para que la puedan hacer. Y los Bravos están en este momento, si la temporada terminara hoy, MLB acaba de aclarar, minutos antes de empezar este episodio, que son los Mets los que están clasificando, pese a que los dos tienen el mismo récord. ¿Por qué? Porque ambos en la serie particular tienen 5-5, pero el récord intradivisional, es decir, contra equipos de su propia división de los Mets, es mejor al de los Bravos. Que es la segunda, Es el digamos, segundo criterio de el desempate. segundo criterio, exactamente Exactamente. para definirlo Correcto. en el caso de que se llegara empatado como están de parejitos. Entonces tenía que haber un criterio y fue ese, se aclaró hace ratito y bueno, ya sabemos lo duro que la tienen los Bravos. Esto que está pasando en este momento en la División del Este de la Liga Nacional era impensado completamente en primavera. Ujú. Parecía que la pelea iba a ser entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta por la cima de la división. Incluso con Atlanta como favorito. Exactamente, y creo que era muy difícil pensar en que podía estar Atlanta con los Mets de Nueva York discutiendo el wild card. Sí, no pensábamos que iba a ser así, pero por eso es que el béisbol Es es maravilloso. maravilloso e impredecible, porque los Mets hay que darle mucho crédito al equipo, a su cuerpo técnico y a su directiva, porque yo creo que hasta hace 3 semanas o 2 semanas antes del trade deadline, todavía en Nueva York muchos pensaban en vender y sonaba a Pete Alonso como un candidato a ser cambiado. El propio Edwin Díaz también hubo rumores, en fin, pero el equipo ganó, se metió en la pelea de lleno y decidieron darle la confianza al grupo y por supuesto al manager Mendoza, y contrario digamos, a vender, lo que hicieron fue comprar y fortalecer el equipo, y vaya que han ayudado esas adiciones y vemos un equipo que está peleando con las uñas. Vamos a ver, estamos a la espera del reporte médico De Lindor. de Francisco Lindor, que se estaba haciendo una resonancia magnética hoy, porque este hombre es para mí el más valioso de toda la temporada en la Liga Nacional y por supuesto los Mets lo quieren en el line-up como sea, pero tiene que estar saludable. Se le estimó el sábado, Ujú. o no, el viernes en la noche, en el juego del viernes en Filadelfia. El sábado no participó, es cuando suben a Luis Ángel Acuña, y en el juego del domingo jugó un par de innings, dio un sencillo y luego tuvo que salir porque se resintió de la lesión de la espalda. Sí, fue barriéndose en segunda, Sí. donde ocurrió eh, esa, no sabemos qué pasó, Ujú. ese golpe, esa lesión, esa molestia, donde se produjo esa molestia y su gesto fue elocuente. Y vaya que quería quedarse, porque estamos hablando de Francisco Lindor, un hombre que juega al 100%, él da todo lo que tiene y eso fue lo que pasó en esa carrera. De hecho, él quería, Lindor, una de sus metas, y estábamos ahí en la primera rueda de prensa que dio en el Opening Day, Mm. cuando fuimos a cubrir el equipo, al debut de Mendoza y al de Jackson Chourio también, y es que Lindor quería ser el primer meta en jugar 162 juegos. Lamentablemente lo perdió. Pete Alonso está en camino, no se ha perdido ninguna y esperamos que se mantenga saludable. Pero eso habla, ¿no? De lo que es un jugador que no quiere salir del line-up y un líder dentro y fuera del terreno. En entrevistas que están publicadas en este canal, con Carlos Mendoza, él habla de la importancia de Francisco Lindor y cómo ha tomado ese liderazgo, ¿no? Y ha guiado a ese clubhouse.
Además, a mí me gusta mucho hablar de Francisco Lindor y de su valor, más allá de las estadísticas y de si tiene en esta temporada particularmente logros históricos o no, porque sabemos que también ese es el valor que tiene quien está disputando con él el premio al jugador más valioso, que es Ujú. Shohei Ohtani. Pero hablando de única y exclusivamente de Lindor, cuando nosotros entrevistamos a Lindor en la primera serie en la cual estuvieron los Mets aquí en Miami, los Mets estaban mal. Sí, no estaban en, No- en su mejor momento. y son esos momentos que son determinantes en los liderazgos. Lindor era el primero en salir a hacer su trabajo tempranero, como lo llaman, Ujú. cuando salen a Sí, hacer su el práctica de early work, infield, el el trabajo early temprano. work. Luego, encabezando el trabajo con el trainer, dedicando tiempo a los periodistas y A los particularmente periodistas con los hispanos. hispanos, Ujú. no quiso hacer un pool, que es más o menos lo que se hace para que no, porque no tienen tiempo de hablar con todo el mundo. Pero dijo, no, yo voy a planificarlo de manera que pueda hablar uno a uno con cada uno de ustedes, porque somos hispanos y la idea es apoyarnos entre todos. Yo eso no lo voy a olvidar, No. Y porque además fue en ese momento en el que todos tienen, y uno lo entiende, motivos para no querer hablar. sí que es válido Ujú. y sucede muchas veces, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, hemos dado razones, porque además sus números son estelares y juega todos los días a la defensa. No se había perdido un solo juego sino hasta este momento y ese es el gran Y valor se que lesionó tiene. por estar jugando lo duro que juega. Sí, veremos si se pierde estas últimas 2 semanas, esperamos que no sea así. Eso sí le va a pasar factura a la hora de la votación. Si juega y los Mets llegan a entrar, yo creo que a lo mejor, porque sigue siendo el favorito Shohei Ohtani, Ujú. pero sí se va a llevar varios votos el primer lugar. Sin duda, si Bueno, todo se mantiene yo no, bien, sí. esperemos, ¿no? A ver, nosotros no podemos saber cómo va a quedar esa votación. No. Yo lo único que puedo es imaginarme si yo votara hoy, yo le daría mi voto a Francisco Lindor. Sí, no, y es que yo creo que sería irrefutable. Pero, pero vamos a ver, todavía Independientemente falta. del valor Sí, que es inconmensurable que uno le da a lo que está haciendo a lo que Shohei está Ohtani. haciendo Shohei Ohtani a las puertas del 50-50. Ujú. Veremos si lo consigue esta semana aquí en Miami. Siguiendo con equipos de Nueva York, vimos una serie este fin de semana que dejó de todo entre los Medias Rojas y los Yankees. El juego del viernes, el Grand Slam de Aaron Judge para voltear la partida después de que le dan el boleto a Juan Soto. Y después de 16, Después de 16 juegos sin cuadrangular, la racha más larga de su carrera, el hombre que tiene más honrones en los últimos 3 4 años. Y qué momento. sí. Si hay un momento, cuando uno hace el review, revisa los momentos de la temporada, ese es uno de los más importantes de todo el béisbol en Por 2024. muchas razones. Un Grand Slam de Aaron Judge saliendo de la mala racha para voltear el juego y darle la victoria a los Yankees. Para voltear el juego ante Boston. Ante Porque Boston, además. nosotros podemos pensar lo que queramos de las rivalidades, de las historias de las rivalidades, pero sin duda esta es una historia de rivalidad Ujú. épica, icónica, todos esos adjetivos que le quieras poner. Y entonces, además, hacerlo contra los Medias Rojas de Boston en un fin de semana que era determinante para quedarse en la cima. Sí, ¿No? Y bueno, los Tigres de Detroit le amargaron la vida a los... oye, qué cerca estuvieron, ¿no? Qué cerca. Qué De cerca ser se barridos, quedaron. dices. No, del no-hitter. Del no-hitter. No, y Tam- también de ser barridos. también, también se quedaron cerca de Detroit a 2.5. Carlitos, yo creo que vas a tener que trabajar un poquito más. Carlitos Guillén. Nos Carlitos referimos al narrador en español y coordinador de medios de los Tigres de Detroit, que es muy cercano a esta casa. Sí, vas a tener que trabajar un poquito más, Carlitos. Ojalá se metan. Que se lleve un suéter más y ya está. Mira, yo te voy a decir algo. Este, es un equipo que vimos cuando comenzó la reconstrucción. Sí. Es que Ojo, estos son los resultados de una reconstrucción que inició Ávila. Sí, al Ávila que no se puede olvidar. No, bueno, por eso lo estamos comentando. Exactamente. No podemos quitarlo. No, Porque Scott Harris. hay jugadores aquí Sí. eh,
por decirte uno de mis favoritos de esa alineación, Riley Green, Sí, claro. ¿no? Que fue una decisión de la gerencia de Correcto. Al Ávila y creo que ahorita se está cosechando mucho de lo que Al dejó sembrado allí, más allá de las críticas que se les puedan hacer. Sí, porque Pero Scott Harrison obviamente ha hecho su trabajo el y nuevo hay gerente. jugadores, sí, el nuevo presidente de operaciones de béisbol, Exacto. pero efectivamente él heredó mucho de lo que dejó Al Ávila desde el sistema de granjas hasta esto que estamos viendo. Sí. Y bueno, el viernes, qué emoción, en el día de Fiesta Tigres, que es la celebración que destinan los Tigres de Detroit a hacer honor a la hispanidad, a la herencia hispana, a la migración que tanto ha nutrido la cultura de este país y particularmente el béisbol que se juega en Detroit. Siempre hay un homenaje y qué bueno que esta vez fue justamente Al juego de Jorge de, Clem. sí, Como, sí, pero además Alex Ávila ujú, fue el el- jugador que fue objeto del homenaje claro. Y estaba como comentarista y estaba en como comentarista en la y transmisión. bueno, en el momento que Jorge Glem con el cuatro venezolano interpreta el himno de los Estados Unidos, está en la cabina Carlitos Guillén y Bárbaro Garbey como comentarista, en un día de cierre perfecto para lo que pasó. Y bueno, se quedaron A un out a un out de de, unos hitters contra Baltimore y estos Orioles, porque en otros Orioles hubiesen dicho, ah, no vale. A a estos esos Orioles. Orioles. Sí, los Orioles de Santander, de Gunnar Henderson. Todos los nombres que usted conoce, Gunnar Henderson es el que le terminó amargando. Bueno, Sí, no amargando la fiesta porque ganaron. terminaron ganando, ¿no? Un Que es lo más juegazo, 1 a importante. 0 terminó, Sí, no, tremendo. Pero volviendo, que nos desviamos un poquito de esa como serie siempre. de Yankees y Boston, lo que más dejó para tema de conversación fue el sábado. Después de 3 innings y un tercio que Gary Cole venía dominando sin permitir hits, le da una base por bola intencional por decisión propia a Rafael Devers y ahí vino el ataque de los Medias Rojas que empataron y se fueron arriba en ese episodio, además con un batazo del venezolano Wilder Abreu. Y después en el siguiente turno Devers le conectó un hit que remolcó 2 carreras más. Y es una decisión, por supuesto, cuestionable. El primero que se arrepiente es Garrett Cole y ha dicho que obviamente no fue la mejor de las decisiones. Aaron Boone comentó que sí, era algo que estaba planteado en cualquier momento, porque efectivamente Rafael Devers ha tenido mucho éxito contra Garrett Cole, 8 jonrones en su carrera, en su corta carrera. Pero al mismo tiempo, Garrett Cole lo había ponchado una buena cantidad de veces. Han sido más las veces que Cole ha dominado a Devers que las que Devers le ha bateado a Cole. El tema es el impacto de esos batazos de Devers. Y en la semana, curiosamente, celebrando el mes de la hispanidad, un periodista latino le preguntó a Gary Cole quién es el pelotero hispano que más daño te ha hecho. Y antes de que terminara de finalizar la pregunta, Gary Cole dijo Rafael Devers. Yo creo que desde ahí Cole tenía en la cabeza a Devers. Claro, y bueno, nadie más que él sabía si en ese turno lo podía controlar o no, y si era mejor darle 4 malas intencionales y dejar el asunto de ese tamaño. Pensó que con los que venía después podía terminar el inning Sí. sin problemas. O sea, obviamente Gerrit Cole no dijo, voy a darle 4 malas a Devers para que este juego se voltee y venga un deslave y perdamos. Y yo quedé como un pendejo. O sea, eso no lo pensó Gerrit Cole Hubo aquí, nunca. No, es que te lo digo. ¿Sabes por ¿por qué? qué? Porque a mí también me parece que yo puedo opinar que fue una decisión poco acertada De tu as. de tu as, que un as Que no es, no a ver, no es toma esas cualquier decisiones. as. Ajá, pero además que tu as no toma una decisión como esa, que un as no puede rendirse así ante un jugador comenzando un juego en el que está dominando. O sea, hay montones de argumentos para criticar la decisión que tomó Gerrit Cole. Sí. Pero tú no puedes faltarle el respeto. No, no puedes, por supuesto que no. O sea, no me refiero a ti. No, claro que no. Me refiero a las expresiones que particularmente yo leí, no voy a mencionar a nadie porque no importa, ahí están lo que escribieron. Pero es que cuando nosotros, y me refiero a los que usamos las redes sociales,
Y cubrimos béisbol y estamos exactamente. en medios. Y vamos a una afición que tenemos clarísima que la mayoría de nuestros seguidores, porque cubrimos el béisbol, son fanáticos. Cuando uno se dirige a fanáticos, uno se dirige a personas que se llevan por lo irracional, que no van a poner mucho seso en el análisis para emitir un juicio. Y está bien, los fanáticos son eso, pero nosotros no somos fanáticos. Y tenemos que ser responsables porque hay expresiones que exponen a las personas a cualquier cosa que se le ocurra a un fanático. Sí. Y hay que ser responsables con lo que se escribe. Eso por ese lado, pero hablando ya, que es muy importante y muy valioso lo que mencionas y el llamado que haces, en términos de, o sea, bueno, en tema de béisbol con Cole, es que sí, obviamente uno no se lo explica. Alex Cora dijo que en el primer turno el pelotazo fue intencional. En el juego anterior, la última vez que Cole había enfrentado a Devers, Devers se la sacó y Devers se perreó ese batazo y se lo gozó en Yankee Stadium. Ha dominado a los Yankees siempre, Devers. Y eso es una realidad. Pero Cora terminó culpando a Cole o diciendo que ese pelotazo fue intencional. Devers agarró su pelotazo y se fue para la primera sin problema. Y después no lo quiso enfrentar. ¿Y por qué los fanáticos de los Yankees pueden sentirse así? Bueno, porque este es el hombre que viene a ganar el Cy Young de la Liga Americana. Este es uno de los pitchers. Es un pitcher al que le estás pagando más de 300. Le diste un contrato de más de $300 millones. Es tu as, es tu número uno. Si hay alguien en quien confiar para retirar al mejor bateador de los Medias Rojas es en Gerrit Cole. Claro. Y que haya mostrado esa... Realmente es una señal de respeto. Porque Sí. es que no te quiero enfrentar porque en ese momento Cole siente que le va a hacer más daño que dominarle. Vuelvo. Él hizo su bullpen, él sabe que... Él No, sabe. nadie más que Cole sabe cómo se sentía en ese momento. Y ahí no puede, ahí no, Y uno no puede también, entrar. y vuelvo otra vez, porque tú vas a decir que qué fastidio, a lo mejor, o alguien lo puede pensar. Y vuelvo otra vez, porque a mí inmediatamente que se dio esa jugada, obviamente los fanáticos empiezan a preguntar. Y yo dije, bueno, lo primero que tenemos que hacer es esperar a que Gerrit Cole hable. Sí, claro. Diga, a mí me parece cuestionable, a mí me parece que no está bien. Y él mismo a mí me sorprendió. Y él mismo lo reconoció. Claro. Y ya lo habían hablado como estrategia con el cuerpo técnico de los Yankees, pero no era ese el momento. Porque no es o alguien que nos preguntó también, el buen amigo Javier Orozco, que nos dijo, pero es la primera base intencional en la historia del béisbol. No, no es la primera. Y hemos visto a bateadores recibir un boleto intencional con bases llenas. Con Barry Bonds pasó. Eso no es algo nuevo. El tema es el momento del juego. Del juego. Un juego. ¿Cómo estaba él pichando? Exactamente, porque no le habían dado hit. Exacto, por eso uno se sorprende porque uno dice, pero si estabas dominando. Sí, no. Eso cosa tan rara. Lo que se cuestiona. Obviamente, Gerrit Cole, nadie duda de la calidad de lanzador que es. Por algo es un Cy Young. Ni por eso va a perder el respeto del béisbol. No, tampoco. Para nada. Y también sabemos, porque lo hemos cubierto en juegos de temporada regular, en Sprint Training, en Serie Mundial, cuando estaba con los Astros, lo duro que trabaja y el competidor que es. Pero sí es algo, sí tiene una, digamos, me parece, después de este episodio, tiene una deuda pendiente Gerrit Cole. Sí, claro, ¿no? Y cualquier momento en el que flaquee, obviamente se lo van a hacer saber. No, se lo van a hacer saber todos. Hasta Cooperstown, si fuese Todos. hasta allá. Tiene con qué. Claro, pero dicho por el mismo Devers, dijo, eso es un salón de la fama. Llevándolo a ese extremo, es muy probable que el día que se anuncie que Gerrit Cole va a Cooperstown o que es el día alguien que va a lo van sacar entronizar, alguien lo va a recordar porque es inevitable, Daniel. Sí. O sea, cuando Pedro Martínez fue elegido al Salón de la Fama, sacaron el incidente Who's con Your el Daddy. soldadito. Sí, pero también el Who's Your Daddy, exacto. porque el mismo Pedro Lo dijo, lo único que tengo que hacer es quitarme la gorra y decir que los Yankees son mis papás. Aunque después... Y después en esa serie de pasó lo que campeonatos, pasó, exacto. Sí, pero sí es cuestionable. Y vamos a... Es absurdo. Sí, yo no... A mí me pareció, sobre todo absurdo. Yo decía, yo quiero esperar a ver qué va a decir, porque es que esto no tiene ninguna razón de ser. No.
que él haya tomado esa decisión. Pero uno tiene que respetarlo y no tienes ningún derecho, ni con Gerrit Cole ni con nadie, a exponerlo No, como si es un bolsa o no, como y me si, qué perdonan sé yo. también. Gary Cole no va a perder el sueño porque algún periodista diga, le perdí el respeto. Eso no va a Ah, pasar. no, no, bueno, para Eso empezar, mucho, no creo mucho, ni que se entere. mucho menos. Ujú. No, Eh, es de responsabilidad por lo que estamos hablando del fanatismo y hasta dónde puede llegar a veces el fanatismo. exactamente. Es eso. Eh, hablando de los Yankees, buen momento el que atraviesa Gleyber Torres, especialmente desde que Gleyber está como De primer primer bate. bate. Y desde el 13 de agosto tiene un OPS 809 con 4 cuadrangulares, 14 remolcadas, OBP 383, batea para 295. Son números muy positivos. Como primer bate se ha visto ese efecto. Tienen que enfrentarlo. Si bien Gleyber no arrancó la temporada, o la mayoría de la temporada no ha sido como las que estamos acostumbrados a ver, Ujú. ya sabemos su calidad como jugador. Es un jugador que hay que respetar. Y cuando lo tienes ahí enfrente como primer bate, tienes que picharle, porque es que atrás ves cuando vienen los hombres grandes Ajá. de este equipo, Los, los que están digamos, la encargados, artillería. exacto, los que están encargados de dar los batazos, ¿no? En los Yankees de Nueva York. Y La ahora Gleyber artillería se está. pesada, porque Exactamente. artillería son todos y Gleyber es una prueba, ¿no? Exacto. Pero pesados sabemos que son, ¿no? Y la clase de bateador que son. Por cierto que uno de ellos, Juan Soto, con su próximo cuadrangular, va a llegar a 200 antes de cumplir los 26 años. Impresionante. Impresionante lo de Juan Soto. Impresionante, de verdad. Y hablando de jóvenes, Otro que tienen que disfrutar muchísimo. Yo sí me gocé ese batazo de George. Eh, eso. tú tan... Sí, Sí. es que yo insisto en que como yo me perdí, porque no había nacido, pues, a un montón de jugadores de los Yankees Ujú. que los hicieron legendarios, ¿no? Comenzando por Ruth, obvio. Este, Me gusta ver a un gran toletero, porque Jeter no era un jugador de esas condiciones, de esas No, era características, otro tipo de era otro tipo de pelotero. jugador. Espectacular en Mattingly, a quien su también me época. disfruté, era Ujú. otro tipo de jugador. Y este es un Yankee que vuelve a ser, ¿sabes? Reggie Jackson, o sea, ese Yankee Sí, impresionante, porque esos señores que batean así impresionan siempre, pues. sí, no. Uno lo quiere ver. No, claro, sin duda. Y eso. Yo estaba viendo el juego y apenas salió el batazo, la reacción en la casa fue. me- Mi novia me pregunta como que, ¿pero qué pasó? Yo, no, es que. Mira, Yo le digo, es que tienes que ver esto. en el turno anterior que falló, yo le dije a tu papá, vamos a ver el jonrón 53 de Aaron Judge. Yo no sabía si iba a ser en ese turno, pero yo tenía como que Sí, él va a dar, él va a salir de sí, ese ron contra Boston. Es sí, que no. tenía que hacerlo así. Era el escenario. Y el día siguiente dio otro de 400, ¿qué? 45 pies. La pegó la zona, en lo que llamamos siempre la zona negra, atrás en ese ventanal que hay ahí. Una barbaridad. Seguro, sí. A ver, y si había otro momento en el que, si se estaba discutiendo el MVP de la Liga Americana, lo cerró ahí Aaron Judge con ese batazo. Sí, yo creo que no debería La, haber ninguna discusión. no, la otra discusión, sabemos, es la del novato del año de la Liga Nacional. Lo hemos hablado varias veces, con Jackson Merrill como el favorito. Jackson Bryan Chourio, posible finalista. Y el otro es Paul Skeens, el otro gran favorito. Sigue estando Jackson Merrill por encima, ligeramente. Atrás viene Paul Skeens, que abre hoy. Ujú. Vamos a ver cómo le va. A Va a ser muy Paul le importante deben esa apertura, quedar 3 salidas, cuando mucho. cuando Pueden mucho. ser dos. Pueden ser 2. Yo creo que pueden ser 3 porque serían 2 esta semana. Y una la semana que viene. Ujú. A menos que le den los días para que a lo mejor lance el martes y el domingo otra vez. Pero Para que se despida para que se despida. de la temporada Pero lanzando él y depende de cómo las últimas 5 salidas han sido espectaculares. Las últimas 2 además no, creo que no ha permitido carrera. Y eso está fortaleciendo el caso. Pero Merrill también. Chourio, decíamos comenzando el mes que necesitaba un septiembre espectacular. Tuvo una primera semana buena, una segunda no tan buena, pero esta semana llegó al 20-20-20, eh, igualándose con Vida Pinzón y con Mike Trout como los peloteros que han logrado esos números: 20 jonrones, 20 carreras, 20 bases robadas y 20 dobles a los 20 años.
Exacto, en sus años En su temporada de rookie, 20 años. de 20 años, pero, hay un pero que, creo que, El que lo pero, debes explicar. el pero es que tanto Trout como Pinzón lo hicieron ya teniendo 21 años. Jackson aún no tiene 21 años, por eso es el 2020, más joven de la historia. Ujú. Y esa es la discusión y mucha gente lo decía, pero Aida Pinzón, pero Mike Trout. Sí, lo hicieron en la temporada, cuando arrancó la temporada, Pinzón, Trout y Chourio tenían 20. Lo que pasa es que los 20 de Chourio eran recién cumplidos, porque ese muchacho cumple años es en marzo. Y pues Pinzón y Trout ya habían cumplido los 21. Ya podían tomarse una Sí, cerveza para cuando... celebrar el Exacto, récord. Milwaukee está a nada Jackson ya no está, puede creo que es a 2 juegos sí, tres de juegos clasificar. de asegurar la división. Pues ya sabemos que Jackson va a tener que en esa celebración pues Tomar agua. tomar agua. El año pasado los Marlins, yo recuerdo, tenían la misma discusión con Eury Pérez y le dieron jugo de manzana Claro, le darán algo así, a Eury. porque no tiene edad No tiene para edad todavía celebrar para tomando celebrar. alcohol. Pero los demás podemos celebrar a A Jackson Jackson. Chourio porque ha hecho un Y tremendo trabajo. así es. Me pasé, ahorita que estamos hablando así como habla uno, cuando hablamos de los Mets, el debut de Luis Ángel con hit. Con hit y lo parecido que fue el hit del de Ronald, Eso, ¿no? ¿cómo íbamos a dejar Sí. pasar el hit No, de Luis exacto, Ángel? no, muy bien por Luis Ángel Acuña, debutando en Grandes Además, Ligas. le voy a decir algo de mamá. El tubazo lo dio Daniel. El extra base lo dio. Primicia del extra base. Pero el, Luis Ángel llegó a este equipo de los Mets, además la casualidad proveniente de un cambio con los Rangers de Texas. Ayer pichó Max Scherzer. O mejor Exacto. dicho, el sábado pichó Scherzer el día del debut Vimos de Luis Ángel. a las que piezas fueron- cambiadas. Exacto, que fueron las piezas principales. Pero Luis Ángel, obviamente muy joven, hermano menor de Ronald Acuña, uno de los 4, porque esos son una dinastía, como lo Otra llaman saga. ellos, es Él nos Ronald. anda contando. Somos Sí, 12, ¿fue qué dijo? somos 8 ya de la 8, sabana en 8, Grandes exacto. Ligas. 8 sabaneros. Pero 8 sabaneros. Pero está Ronald, está Luis Ángel, está Brian y está Kenny, que todavía falta. Un chamito. Un chamito, no, Un bebé, todavía casi. no ha firmado todavía. Pero Pero es que no tiene edad para firmar. no, todavía no, exacto. Pero sí, y dicen que es el mejor de los Acuña. Imagínate. Pero Ronald nos dijo una vez en un juego de estrellas que iban a estar los 4 en un juego de sí, dijo estrellas. así, ojalá, Dios mediante, Sí. quién quita, ¿no? Sería lindo. Pero sí, Luis Ángel es un pelotero. ¿Qué ofrece? Versatilidad. Juega shortstop, juega segunda, juega los jardines y mucha velocidad. Ujú. Es uno de los peloteros más rápidos. Ya ahora que debutó, ya es uno de los peloteros más rápidos de todas las grandes ligas. Ese va a ser su gran aporte. Si puede batear, es un agregado y va a ser un plus para este equipo de los Mets. No ha tenido la mejor temporada ofensiva, pero no se dejen llevar tampoco por el tamaño, porque le da la bola con mucha fuerza y da sus extra bases, además con esa velocidad que tiene. Así que le deseamos todo el éxito del mundo a Luis Ángel en este nuevo camino de Grandes Ligas y felicidades a los Acuña, que ahora son 2. Veremos, ojalá llegue Brian pronto y Kenny en su momento. Y Además, por supuesto, deseándole a Ronald una recuperación. Lo vimos en el Dogado con los Bravos. sí. Pero iba a comentar que unos tal vez horas antes de que Luis Ángel Acuña fuese bajado a AAA en primavera, porque obviamente arrancó con el equipo grande Lo y entrevistamos. lo pudimos ver, lo entrevistamos y todo eso. Por supuesto, muy emocionado porque Francisco Lindor compartió con él tips y conocimientos defensivos, imagínate tú. Pero además, creo que es un muy buen momento, bueno, lo necesitaban, a propósito de lo que pasó con Lindor, es lo que le abre la puerta a Luis Ángel. Sí. Pero además de eso, que esté llegando a un equipo que está como está, con ese ambientazo, con un manager venezolano, un manager que puede hablar con él en su idioma y con jugadores tan determinantes como Lindor, pero también con Francisco Álvarez, creo que llega en un momento en que es necesitado y valorado, pero además que
a él se le va a hacer cómodo. Sí, sin duda. Y lo van a ayudar lo más que puedan, ¿no? Sí, sí. Lo vimos, como tú bien lo mencionaste, desde el momento en el que tenía al lado a Lindor y le estaba dando sus consejos. Y tiene la formación, pues, de su familia, obviamente. Su padre, Ronald Senior, sabemos que no llegó a grandes ligas, pero jugó muchos años béisbol profesional. Y tiene el ejemplo de Ronald en los Bravos de Atlanta, ¿no? Y sabemos lo importante que es Y le para Luis preguntamos Ángel. específicamente lo que significaba ser hermano de Ronald. Sí. Y habló de nada, que ellos compiten entre ellos y se divierten, pero Exactamente. no hay ningún tipo de presión Sí, o de que yo tenga que ser mejor. Ahí cada quien tiene que ser mejor que él mismo. y Y ya. él lo decía. Y es un chamito, un poco tímido al principio, Muy joven pero también. Pero ahí va y poco a poco sí, se va a a ir. mí no se me olvida que empezamos una entrevista y se quedó como fly. Y yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Vamos a empezar otra vez. Exacto. Y no te preocupes, no estamos en Las vivo. veces que haga falta. Relájate y comunícate como tú quieras. Yo también me equivoco. Y fue súper chévere Sí, después, muy no, bien. sí, ahora ya lo seguiremos Unos viendo. chamitos. Sí. Y ya para cerrar, obviamente, cuando veíamos, oye, ¿cómo va a terminar Luis con el tema de la lesión? El animal ya está en 3.22 y no hay otra manera de llamarlo. Obviamente con todo el respeto, él sabe que es así, pero batió A mí 478 ya me esta da pena hablar semana. de Luis Arraez, porque la gente piensa que es que uno tiene No, una... pero es que claro que hay que hablar de Pero tú Luis sabes que Arraez. me encanta, porque nosotros empezamos a llevar la cuenta de los turnos sin ponche hace 2 semanas. Sí, yo ya la perdí. No, ya yo tengo 140 con ayer. Este, me gusta ir a hacer el seguimiento, pues, además, como quiero escribir bien, No, y estamos en un trabajo con él. exacto, Exacto. voy ahí siguiéndolo a pies juntillas, digamos, pero lo que me parece muy impresionante es cómo ha comenzado ya todos los medios, lo que decimos aquí en inglés, toda la media de MLB, a enfocarse en lo que está haciendo Luis Arraez, porque no es cualquier cosa. No lo es. Otra vez es histórico, nadie ha ganado 3 títulos de bateo consecutivos con equipos diferentes. Ya anteriormente nadie había ganado títulos de bateo consecutivos en ligas diferentes. Es también una proeza ir a Juegos de Estrellas en años consecutivos Con equipos con diferentes. equipos diferentes. Y de verdad a mí lo que me impresiona es cómo se ha convertido en una chispa en San Diego y cómo el resurgir de San Diego siempre tiene que ver con una participación de Luis. Todo el mundo se lo reconoce, están las fotos, ya hay gente en San Diego que por supuesto lo compara con Tony Gwynn. Ayer alguien puso un tweet, Tony Gwynn estaría muy orgulloso de ti. Sí. Y sí, seguramente lo estaría. Sí, completamente. Bueno, Tony Gwynn Jr. lo ha no comparado, pero sí dice que obviamente se le parece muchísimo y que Bueno, y estuvo con él en la visita sí, al claro. monumento de su papá. No, sin duda. Obviamente dijo algo que es obvio y que sabemos todos, y es que tiene que seguir demostrando, ¿no? Y sumando para esa carrera, pero hasta cómo va, lo está haciendo muy bien Luis. Decíamos 3.22, su promedio de bateo, líder de la Liga Nacional. Y ahora la pregunta es, ¿le da para alcanzar a Bobby Witt, que tiene 3.31? Son 9 Sí, puntos. A lo mejor lo alcanza y termina siendo el líder bate ve tú a saber, de todo el béisbol. de todo el béisbol, sí, Sí, porque es de verdad impresionante, sobre todo que sabemos que desde antes de la pausa del Juego de las Estrellas viene arrastrando una rotura del ligamento del pulgar de la mano izquierda. sí. Y cómo aprendió, porque yo digo, yo insisto, ustedes saben, siempre lo digo, que a mí me encanta jurungar la historia del béisbol, a mí me gusta. Y esos tipos, digo esos tipos, estos jugadores de esas condiciones, de esas características, no se van a sentar ni van a poner una excusa porque tengan una lesión. Ellos van a ajustarse a esa lesión y van a hacer el trabajo que se les pide. Y eso es lo que es Luis Arraez. Hay otros ejemplos en la historia del juego. Salvador, no podemos hablar de Salvador, No, por favor, que ya nos íbamos a despedir. nuestro venezolano de la semana. Ajá.
Así cerramos. Sí. Sí, yo sé, porque es que Porque es que nos si no vamos pasamos a de seguir. tiempo, si no podemos estar aquí. Sí podemos decir que está en el top 10 de los catchers con más honrones en la historia. Sí, Y hoy eso no es alguien, poca cosa. para nosotros es una pregunta recurrente, tanto para Daniel como para mí. Y yo lo único que les voy a decir es que yo le deseo salud a Salvador Pérez para votar por él. Así En es. mi primera oportunidad, o en la segunda, no sé, cuando aparezca su nombre en la boleta, yo no tengo dudas de que voy a ponerlo en mi papeleta. Así es. Por último, lo último que quería comentar de Luis, que obviamente sabemos la importancia del promedio del bate. Una de las estadísticas ajustadas de las que hablamos mucho en este programa es del Weighted Runs Created Plus, que son las carreras creadas ajustadas. Sabemos que el promedio de la liga es de 100 y todo lo que esté por encima es por encima del promedio. Y Luis en este momento está en 113. Cuando arrancamos a hacer los podcasts, Luis estaba por debajo de ese promedio de la liga. Y ha venido progresando y eso también es importante porque esa métrica Ajá. eh, toma en cuenta el factor del estadio y el picheo al que se enfrenta. Sabemos que no es lo mismo batear 330 en Colorado a 280 en Detroit, por ejemplo, porque son estadios de condiciones diferentes. Si bien tienen la misma dimensión, la pelota en Colorado vuela mucho más. El picheo a lo mejor de la división del centro no es el mismo al de la división del oeste de la nacional. En fin, eso por poner un ejemplo. Todo lo que es Y ajustable eso, y para esa uniformarlos. exactamente, y esa estadística por eso tiene esa importancia y ese valor. El OPS Plus es muy similar, pero, pero es importante que Luis esté por encima en esa métrica y siga subiendo. El año pasado fue de ¿Y 130. por qué decimos que es importante? Bueno, porque Luis va a discutir un contrato. Luis tiene todavía un año más de arbitraje. Sí. Y ese va a ser un año súper importante, porque este año él quedó En caso de que vaya a arbitraje. en caso de que haya arbitraje, Aclaramos, porque ya fue el año pasado. sí, pero le tocaría un año más, digamos en caso, porque a lo mejor San Diego le ofrece un contrato. O otro equipo le ofrece un contrato con el que llegue a esté feliz. Sí, sí, no, pero claro, eso no lo puede hacer sino hasta que sea gente libre. Pero sí, San Diego también, si a lo mejor no considera, existe la figura del non-tender, uno no cree que eso vaya a suceder. No creo, Pero obviamente está dentro del rango de las posibilidades, pero lo importante es que son números que valen mucho y eso es algo que será tema de discusión seguro para cuando lleguemos a esa fecha en noviembre. Con eso nos despedimos. Mari Montes y un servidor, Daniel Álvarez, y esta semana vamos a tener invitados especiales y le vamos a mostrar también una parte diferente del estudio. Ah, sí, es verdad, para que vean cómo estamos aquí en el extra base por encima del promedio. Nada, nos despedimos porque Si no, si seguimos nos dan hablando. cuerda, Chao, si chao. nos dan cuerda, va a ser horrible.